Hola chicos, a continuación vamos a hablar sobre la lección 3.2, soluciones. Como fue mencionado al comienzo de este curso, prácticamente casi toda la materia que nos rodea consiste en mezclas de sustancias. Muchas corresponden a mezclas heterogéneas y las otras corresponderán a mezclas homogéneas. Dentro de esas mezclas homogéneas tenemos a las soluciones o disoluciones, las cuales, de manera general, se componen de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, y esta última afirmación es clave. ¿Por qué? Poseen una sola fase, composición y propiedades físicas constantes. Además están constituidas por dos componentes principales, el soluto y el solvente o disolvente. Y en este punto vale la pena aclarar que tanto el soluto como el disolvente pueden estar en cualquier estado de la materia, ya sea sólido, líquido o gas. En esta imagen entonces observamos una representación donde el soluto correspondería a estas partículas de color rojo, mientras que el disolvente a estas partículas de color azul. Y pues el producto de la mezcla entre ellas sería una disolución donde, si pudiéramos observar de manera microscópica, tendríamos una mezcla similar a esta que estamos observando aquí. Entre las propiedades generales de una disolución se puede mencionar que el soluto es la sustancia que está presente en menor cantidad, mientras que el solvente o disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad. Las propiedades electrolíticas. Todos los solutos que se disuelven en agua se agrupan en dos categorías, electrolitos y no electrolitos. Un electrolito es una sustancia que, cuando se disuelve en agua, forma una disolución que conduce la electricidad. Por otro lado, un no electrolito no conduce la corriente eléctrica cuando se disuelve en agua. Entonces, aquí tenemos una tabla donde nos relaciona unas sustancias y las clasifica. Las clasifica como no electrolito, es decir, cuando no conduce la electricidad, electrolito débil. Entonces vemos una conducción, pero efectivamente débil, de la electricidad. Y por otro lado, los electrolitos fuertes. Entonces podemos observar esta lista de ácidos y bases, de manera general, compuestos iónicos. También aquí tenemos otras sustancias de carácter molecular. Y por el otro lado también tenemos aquí entonces los no electrolitos. El agua es un disolvente de compuestos iónicos muy eficaz. Aunque es una molécula eléctricamente neutra, tiene una región positiva, correspondiente a los átomos de hidrógeno, y otra negativa, correspondiente a los átomos de oxígeno. Estas regiones se denominan polos positivos y negativos, por lo que es un disolvente polar. Cuando un compuesto iónico como el cloruro de sodio se disuelve en agua, se destruye la red tridimensional de iones del sólido. Los iones sodio y aniones cloruro se separan mediante la hidratación, proceso en el que un ion se ve rodeado por moléculas de agua acomodadas de manera específica, similar a lo que estamos observando aquí en esta gráfica. Los ácidos y las bases también son electrolitos. Algunos ácidos, como el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, son electrolitos fuertes. Se supone que estos ácidos se ionizan completamente en agua. Entonces, como había sido mencionado anteriormente, existen tanto solventes y solutos en los tres diferentes estados de la materia: gaseoso, líquido y gas, gaseoso, líquido y sólido. Por tanto, también existen soluciones gaseosas, líquidas o sólidas. Entonces, aquí tenemos una fase de la solución, gaseosa, líquida o sólida, y aquí tenemos las diferentes fases del solvente y del soluto. Entonces, para una solución gaseosa, pues tanto el solvente como el soluto serán gases, y un ejemplo de ellos sería el aire. ¿Qué otro ejemplo de una solución gaseosa podríamos mencionar?
Para una solución líquida, entonces vemos que el solvente corresponde a un líquido, pero yo puedo tener un soluto gaseoso, líquido o sólido. Si vamos a hablar de un soluto gaseoso, entonces podríamos hablar de oxígeno disuelto en agua, CO2 disuelto en agua, como lo encontramos en una bebida gaseosa. Para una solución líquida donde el solvente y el soluto es líquido-líquido, entonces encontramos etanol disuelto en agua y otras bebidas alcohólicas, por ejemplo. Y para una solución líquida donde el soluto es un sólido, pues tenemos el agua de mar, suero glucosado. Y para soluciones donde la fase completa es sólida, pues tenemos que la fase del solvente será un sólido y el soluto será un gas líquido sólido. Entonces, por ejemplo, para un soluto gaseoso tenemos hidrógeno gaseoso disuelto en paladio o en platino. Para una solución donde el soluto es líquido, entonces tenemos una amalgama de mercurio, que sería el líquido, y la plata, que sería el sólido. Y para las soluciones sólido-sólido, entonces tendríamos ejemplos como lo son las aleaciones metálicas. Ejemplo, una aleación de oro y plata. Entonces, a pesar de que nosotros no observemos cuando un soluto se disuelve en un disolvente, pues existen unas etapas las cuales tienen que ser superadas para observar entonces la formación de una solución. En una primera etapa, entonces tendríamos que considerar al solvente o disolvente donde sus partículas pues se encuentran agregadas. Entonces, para que ellas puedan recibir a un soluto, tendrá que ocurrir una separación que viene dada entonces por un aumento de la energía, ya sea a partir de, por ejemplo, agitación o simplemente un calentamiento. Por otra parte, también tenemos al soluto, el cual puede tener, por ejemplo, sus partículas agregadas y necesitamos que ellas también se separen. Eso también se lleva a cabo con un suministro, por ejemplo, de calor, donde ocurre la separación entonces de las partículas del soluto y una vez tanto el soluto como el solvente se han separado, entonces puede ocurrir la mezcla y por ende entonces la formación de una solución. Dentro de los tipos de soluciones, entonces tenemos a las soluciones insaturadas, las cuales pueden ser diluida, que es cuando la cantidad de soluto muy pequeña comparada con la requerida para la saturación. Y también tenemos una solución concentrada que continúa siendo insaturada, donde la cantidad de soluto cercana a la requerida para la saturación. Por otro lado, tenemos las soluciones saturadas que contienen la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura constante. Y las soluciones sobresaturadas, que es cuando el solvente disuelve una cantidad de soluto superior a la que normalmente puede disolver a una temperatura determinada. Entonces, nosotros anteriormente definimos unos conceptos para hablar sobre una cantidad específica de soluto en solución, pero fueron desde el punto de vista cualitativo. Entonces, si yo quiero hablar desde un punto de vista cuantitativo de poder cuantificar una cantidad de soluto en una cantidad de disolvente, nosotros vamos a empezar a hablar de las unidades de concentración, que es una medida de la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente o de solución. Entonces vemos aquí que la concentración es básicamente es un cociente entre la cantidad del soluto sobre la cantidad de solvente o de solución. La cantidad de solvente o de solución son expresadas en unidades de volumen o en unidades de masa. La cantidad de soluto se puede expresar en unidades de volumen, unidades de masa, moles, equivalentes gramos, entre otras. La densidad de solución es una propiedad física y no una unidad de concentración. Nosotros sabemos que la densidad de una solución pues, está dada por la masa de la solución sobre el volumen de la solución, donde pues, generalmente posee este tipo de unidades.
Dentro de las diferentes unidades de concentración, entonces encontramos, por ejemplo, porcentaje en masa-masa. Entonces vemos el cociente de la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Y aquí tenemos un ejemplo para resolver. Respecto al porcentaje en masa-volumen, entonces vemos que corresponde al cociente de la masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Aquí tenemos un ejemplo también para resolver. Y el porcentaje volumen a volumen corresponde al cociente entre el volumen del soluto sobre el volumen de la solución, multiplicado por 100. Y tenemos un ejemplo para resolver. También tenemos una concentración donde se relaciona la cantidad de gramos por litro de solución. Entonces vemos gramos de soluto sobre litros de solución. Aquí tenemos un ejemplo. Respecto a la molalidad, entonces esta se define como el número de moles de soluto disueltos en un kilogramo de disolvente. Entonces vemos el cociente y vemos que el símbolo de la molalidad corresponde a una M minúscula, donde moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Y aquí tenemos un ejemplo. También encontramos a la molaridad, ¿sí? Entonces vemos la diferencia solamente por una letra, pero el símbolo corresponde a la M mayúscula y la molaridad se define como el número de moles de soluto disueltos por litro de solución. Entonces vamos acá el número de moles de soluto por litro de solución. Y tenemos entonces unos ejemplos. Adicionalmente, entonces tenemos otras unidades de concentración para que ustedes puedan consultar, como lo son partes por millón, partes por billón y fracción molar. También nosotros podemos hablar de la dilución de soluciones. Entonces, la dilución es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir de una más concentrada. Al efectuar un proceso de dilución, conviene recordar que al agregar más disolvente a una cantidad dada de la disolución concentrada, su concentración cambia, es decir, va a disminuir sin que cambie el número de moles de soluto presente en la disolución. En otras palabras, el número de moles de soluto antes de la disolución es igual al número de moles de soluto después de la disolución. Entonces nosotros aquí encontramos unas relaciones que nos permiten entonces observar estas igualdades. En este punto vamos a describir cómo se prepararía entonces 5.0 por 10 a la 2 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 1.75 molar a partir de una disolución concentrada de ácido sulfúrico 8.61 molar. Y la respuesta es... También vamos a realizar este ejercicio. ¿Cómo preparar 2 por 10 a la 2 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.866 molar a partir de una disolución de reserva de 5.07 molar? También nosotros tenemos que tener en cuenta entonces el efecto de la temperatura en la solubilidad. La solubilidad se define como la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de un disolvente a una temperatura específica. En la mayor parte de los casos, aunque no en todos, la solubilidad de una sustancia sólida aumenta con la temperatura. Sin embargo, el efecto de la temperatura sobre la solubilidad debe determinarse de manera experimental. Aquí tenemos entonces una gráfica que nos relaciona diferentes sustancias, de hecho todos podemos observar que corresponden a qué tipo de compuestos. Vemos aquí la solubilidad dada en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua y aquí vemos una variación de la temperatura. También la solubilidad de los gases y la temperatura. Entonces, la solubilidad de los gases en agua por lo general disminuye al aumentar la temperatura. Cuando se calienta agua en un recipiente,
Se pueden ver las burbujas de aire que se forman en las paredes del recipiente antes de que hierva el agua. A medida que aumenta la temperatura, las moléculas de aire disuelto salen de la disolución incluso antes de que el agua misma hierva. Entonces existe una dependencia de la solubilidad del oxígeno gaseoso en agua con respecto a la temperatura. Observe que la solubilidad disminuye con el incremento en la temperatura y la presión del gas sobre la disolución es de una atmósfera. También existe un efecto de la presión en la solubilidad de los gases. La relación cuantitativa entre la solubilidad de los gases y la presión está dada por la ley de Henry, que establece que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la disolución. Y está dada por esta relación matemática, donde C es la concentración molar, vemos acá moles por litro, del gas disuelto. P corresponde a la presión atmósfera del gas sobre la disolución y para un gas determinado, K es una constante que solo depende de la temperatura. Entonces vemos que las unidades de la constante K son mol por litro por atmósfera. De esta manera llegamos al fin de la lección 3.2 correspondiente a soluciones.